Ubicada en el centro norte de la capital de Colombia, entre los barrios Palermo y Teusaquillo, y las calles 48 y 42, la carrera 30, la carrera 14, la avenida 39 y el río Arzobispo, se encuentra la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús. La parroquia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia de Santa Teresita, ubicada en el tradicional barrio Santa Teresita de Bogotá, es una de las joyas de la arquitectura neogótica colombiana de mediados del siglo XX. Fundada oficialmente mediante decreto en 1941 por el arzobispo Ismael Perdomo. Esta edificación destaca por fusionar de manera magistral la identidad de la Orden de las Carmelitas Descalzos con el desarrollo urbanístico de la capital. En la década de 1920, Bogotá experimentaba una rápida expansión hacia el norte. La firma Dávila Holguín Lévano comenzó la urbanización de los terrenos que hoy conforman el barrio Santa Teresita, y para dotar al sector de un núcleo espiritual y comunitario ofreció un terreno a la comunidad de los Padres Carmelitas en 1927. Tras superar grandes desafíos económicos, las obras de cimentación y las altas columnas de la estructura comenzaron a levantarse formalmente en 1933, convirtiendo el templo en el eje central que terminó por darle nombre al propio barrio. Según estaba previsto en el decreto arzobispal, el 20 de julio de 1941, fiesta nacional en Colombia, durante la misa de las 11 de la mañana, ante Monseñor Luis Andrade Valderrama, obispo auxiliar y vicario general, quien pronunció una plática sobre la dignidad del párroco y los deberes de los feligreses, toma posesión del oficio el padre Máximo de San José. Después de la profesión pública de la fe católica y el juramento antimodernista que está previsto en el Canon 1406 del antiguo Código de Derecho Canónico, asistieron al acto el RP delegado provisional de los Carmelitas, Gabriel de la Anunciación, Monseñor José Manuel Marroquín, el doctor Simón Peña, párroco de San Diego, y gran número de fieles de la parroquia. Los vecinos construyeron su iglesia y nombraron como patrona a la Santa Monjita. Se optó por darle el nombre Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, pues iba a ser regentada por hijos suyos, aunque entre los fieles existe confusión y continúan llamándola Parroquia Santa Teresita, que es un distintivo de la iglesia. El nombre correcto es Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia de Santa Teresita, de los Padres Carmelitas de Bogotá. Con la administración de la parroquia y sus feligreses, quienes se sentían orgullosos de su templo y estaban siempre dispuestos a colaborar, se dedicaron los carmelitas, bajo la dirección de su párroco, Padre Máximo de San José, a embellecer el edificio sagrado y a dotarlo de cuantos elementos necesitara, ayuda que siempre ha ofrecido la parroquia desde tiempos remotos hasta la actualidad.
Entre los elementos adquiridos está la custodia, que sirvió para el Congreso Eucarístico en Medellín de 1935. La obsequió a la comunidad la señorita Dolores Medina Ricaute, quien regaló el Santo Cristo que se puso a la entrada y que en la actualidad esta preside el altar mayor, el palio, el mejor regalo que encontró en Bogotá y otros objetos preciosos. Se compró un copón enorme, verdadero depósito, con capacidad para 3.000 formas. La actual Virgen del Carmen, que se entronizó en julio de 1955, la imagen de Santa Teresa y la de San Juan de la Cruz fueron creadas por el escultor Claudio Ríos. También ha habido infinidad de obras sociales, espirituales y litúrgicas que los distintos frailes han promovido durante su permanencia en esta parroquia, siendo el padre José Miguel Miranda uno de los más insignes frailes en esta parroquia. La imagen de Santa Teresita está fabricada en piedra blanca. El reloj fue fabricado en los talleres salesianos en la ciudad de Tunja en el año 1945. La pintura general la sugirió el presidente de la República, el doctor Laureano Gómez. Las vidrieras fueron diseñadas por el artista alemán Walter Wolf. Bajo sus altares reposan los restos de los fundadores de la orden en Colombia, los padres Luis de la Virgen del Carmen, Abundio de la Cruz y Eliseo de la Sagrada Familia. La Iglesia del Carmen, Santa Teresita, presenta una fachada de estilo neogótico. Diseñada por el arquitecto belga Antonio de Stout, destacan sus 3 naves, la cúpula central y elementos góticos como arcos ojivales y vitrales. La torre incorpora un reloj instalado en 1945. En el 7º centenario del escapulario, celebrado el 16 de julio de 1951, fue motivo para introducir en la iglesia cambios y reformas, algunas necesarias, otras discutibles, pero convenientes. La primera, las 2 tribunas sobre las naves laterales exigidas por los arquitectos a modo de cinturón de seguridad para que no se abrieran las altas columnas de la nave central. Se retiró el altar de madera con su retablo y sustituirlo por uno de mármol italiano. Lo mismo que todo el pavimento del presbiterio. Esa remodelación la estrenó el señor nuncio Antonio Zamore el 15 de julio de 1951, vísperas de la Virgen del Carmen, misa de 8:30 de la mañana. Se quitó el púlpito de madera y el grupo alegórico del camerín. Ya descrito, para entronizar en su lugar una escultura de la Virgen del Carmen de pie, muy hermosa, descubierta el 8 de diciembre de ese año, 7 veces centenario. La fachada cuenta con un diseño trabajado en ladrillo a la vista, siguiendo planos del doctor Arturo Jaramillo, con el detalle de la imagen de Santa Teresita presidiendo el exterior. El conjunto incluye el convento adyacente, la torre del campanario. Se destaca por su diseño neogótico y alberga un reloj gestionado por los salesianos de Tunja.
La Reina del Carmelo resultó ser muy pequeña en su estatua para las dimensiones del edificio y la altura a la que se eleva el trono. En 1995 llegó otra de tamaño gigante, 2.90 metros de altura, más de 0,80 de la base, bellísima, bendecida el 16 de julio por Monseñor Emilio de Brigard, obispo auxiliar, y subida al camerín en la noche del 4 al 5 de agosto. Es la que desde ese día sonríe maternal a cuantos visitan el santuario. Se caracteriza por su arquitectura de ladrillo y la presencia de detalles ornamentales de la época de su construcción, reflejando el diseño de las órdenes religiosas carmelitas. El reloj de la torre, hecho en el taller de los salesianos de Tunja, fue colocado en 1945. El órgano de la iglesia lo dio el padre José Miguel Miranda en 1949. Los vitrales forman parte de una arquitectura que incluye elementos neogóticos, con un enfoque en narrativas bíblicas y tradicionales. Los vitrales fueron diseñados por el artista alemán Walter Wolf. Estas piezas artísticas, esenciales en el diseño del templo, se integran en una estructura que celebra la tradición carmelita. El templo es reconocido como un sitio de alto valor patrimonial y religioso. El 19 de febrero de 1950 fueron bendecidas las imágenes de los místicos doctores de la Iglesia Santa Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Y el 3 de junio de 1950 descansó en la paz del Señor el santo arzobispo Ismael Perdomo, que tanto había favorecido a los carmelitas. Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, que entró muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux, llegando a ser maestra de santidad en Cristo por su inocencia y simplicidad. Enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual, demostrando una mística solicitud en bien de las almas y del incremento de la Iglesia, y terminó su vida a los 25 años de edad, el día 30 de septiembre de 1897. Nos enseña a servir a los demás con amor y perfección, viendo en ellos a Jesús. Toda su vida fue de servicio a los demás. Ser mejores cada día con los demás en los detalles de todos los días. Nos enseña a tener paciencia ante las dificultades de la vida. Su enfermedad requirió de mucha paciencia y aceptación. Solo estando cerca de Dios, el sufrimiento se hace dulce. Nos enseña a tener sentido del humor ante lo inevitable. Dicen que durante la meditación en el convento, una de las hermanas agitaba su rosario, y esto irritaba a Santa Teresita.
Decidió entonces, en lugar de tratar de no oír nada, escuchar este ruido como si fuera una música preciosa. En nuestras vidas hay situaciones o acciones de los demás que nos molestan y que no podemos evitar. Debemos aprender a reírnos de estas, a disfrutarlas, porque no nos dan la oportunidad de ofrecer algo a Dios. Nos enseña que podemos vivir nuestro cielo en la tierra, haciendo el bien a los que nos rodean, actuar con bondad siempre, buscando lo mejor para los demás. Esta es una manera de alcanzar el cielo. Nos enseña a ser sencillos como niños para llegar a Dios, orar con confianza, con simplicidad, sentirnos pequeños ante Dios nuestro Padre. La fisonomía del norte de Bogotá cambió drásticamente en las décadas posteriores, lo que llevó incluso a la demolición del convento original en 1980 para dar paso a edificaciones modernas. La parroquia de Nuestra Señora del Carmen se mantiene intacta. Su arquitectura no solo representa una magnífica asimilación del histórico gótico en suelo americano, sino que actúa como un invaluable archivo de ladrillo y mortero que narra la transformación urbana y la fe de la Bogotá del siglo XX. Dado que existen dos templos icónicos y muy conocidos con este nombre en Colombia y otro destacado en Ecuador, los detalles arquitectónicos varían profundamente. El templo neogótico tradicional en Bogotá, la estructura modernista en Medellín o el diseño historicista neogótico en Quito. Este templo rompió los esquemas tradicionales de la arquitectura religiosa de la ciudad en la década de los años 50. Representa una transición hacia la arquitectura. La parroquia fue erigida legalmente mediante el decreto número 71 del 16 de julio de 1941, coincidiendo con la fiesta de la Virgen del Carmen, firmado por el entonces arzobispo de Bogotá, Monseñor Ismael Perdomo. El hecho histórico notable, en 1948, fue su gran capacidad e importancia en la época. Esta iglesia albergó las solemnes exequias del líder político Jorge Eliezer Gaitán, tras su asesinato el 9 de abril de 1948, acontecimiento conocido como el Bogotazo. Fue beatificada en 1923 y canonizada en 1925. Se le presenta como una monja carmelita con un crucifijo y rosas en los brazos. Ella decía que después de su muerte derramaría una lluvia de rosas. El culto a esta santa comenzó a crecer con rapidez.
Los milagros hechos gracias a su intercesión atrajeron la atención de los cristianos del mundo entero. Nos enseña un camino para llegar a Dios, la sencillez del alma, hacer por amor a Dios nuestras labores de todos los días, tener detalles de amor con los que nos rodean. Esta es la grandeza de Santa Teresita. Decía, quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. El secreto es reconocer nuestra pequeñez ante Dios, nuestro Padre, tener una actitud de niño al amar a Dios, es decir, amarlo con simplicidad, con confianza absoluta, con humildad, sirviendo a los demás. Esto es a lo que ella llama su caminito. Es el camino de la infancia espiritual, un camino de confianza y entrega absoluta a Dios. Hoy en día, el templo resalta en el paisaje urbano de Teusaquillo por sus espectaculares vitrales, su llamativa fachada de colores terracota y una devoción arraigada a la figura de Santa Teresita del Niño Jesús. Oración. Virgen María y Santa Teresita, ayúdenme a tener más amor a Dios para servir mejor a los que me rodean.